Muy buenas noches, mi nombre es Leodan Romero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Remington. En este caso le vengo a explicar un video educativo sobre lo que tiene que ver un caso práctico. Bueno, primero que todo, esta es la solución, vengo a explicarle de qué se trata el caso práctico. El contexto del caso práctico es de una planta de manufactura dedicada a la producción de componentes electrónicos presentada en las siguientes problemáticas: desorden en las estaciones de trabajo, lo que genera tiempos muertos y pérdida de materiales, altos índices de accidentes laborales relacionados con prácticas inseguras y falta de mantenimiento preventivo, falta de estándares documentados para los procedimientos operativos, lo que resulta variabilidad en la calidad de los productos. La Dirección General ha solicitado a un equipo de consultores analizar la situación, implementar mejoras y desayudar un plazo sostenible basado en los principios de gestión 5S, seguridad y estandarización. Con base a eso, vamos a uno de los puntos, el cual es análisis y propuesta de mejora basada en el ciclo PHBA. Empezado con el primer ciclo, que es planear. En la planeación están estos siguientes puntos, que es el diagnóstico, planificación inicial, realizar un mapeo detallado de los procesos actuales, identificación de puntos críticos, establecer métricas, basar en tiempos de ciclos, tasa de accidentes, defectos por millón, nivel de organización, auditoría 5S, y formar un equipo multidisciplinario con representación de operarios y mantenimiento de la calidad. Con base a ese primer punto, el diagnóstico siempre tiene que ser, en la parte inicial, es identificar todo esto en las primeras causas de qué es lo que se va a hacer a la planificación del caso estadístico. Definir objetivos: reducción de accidentes laborales en 60% en 6 meses, 10% por cada mes. Eliminar tiempos muertos por desorganización en 3 meses, organización de picos de botellas y amplificación de tiempos laborales para reducir esos tiempos muertos establecidos en esa pequeña organización. De tal manera que la planta de manufacturas dedicada a la producción de componentes electrónicos pueda tener una mejora en su equipo. Documentar 100% de procedimientos críticos en 4 meses. Esta documentación es todo el proceso que debe ser. Empieza desde una idea, planificación de horas laborales, planificación de tiempos muertos, entre otros. Mejorar indicadores de calidad en 40% en 6 meses. La segunda métrica es hacer, do. Implementación de soluciones. Para implementar los 5S siempre se necesita un tiempo estimado entre 5 o 6 meses, o en este caso menor a 2 meses. En este caso, la implementación 5S, el primer término es SEIRI, clasificar, eliminar herramientas y material y documentos innecesarios. En algunos casos siempre es bueno trabajar con lo necesario, nunca de más. En este caso, si es con una empresa de manufactura que es dedicada a la fabricación de componentes electrónicos, siempre trabajar con lo pedido, con sobreencargo y sobre todo con lo establecido. Si vamos a fabricar, por ejemplo, un componente electrónico, ya sea un teléfono, si hay 5 displays, justamente trabajar con lo necesario, no excederse más del número que pueda permitir un desgaste. Seiton significa ordenar, implementar shadow boards, etiquetado y zonas delimitadas. Marcar este shadow boards
etiquetado y zonas delimitadas es los espacios que se van a marcar. Espacios que hay entre uno con el otro, identificar las zonas de trabajo para poder tener un orden y poder tener un buen clima laboral ante todo esto. 6. Limpiar. Establecer horarios de limpieza y responsables por aire. Lo más importante de todo de la limpieza es mantener el orden, el aseo, control, planillas, accesos, que se dediquen claramente a este tipo de organizaciones. Es muy importante tener responsables, ya sea un operario, ya sea un jefe, un coordinador, una persona líder encargada del proceso. Seiketsu, estandarizar, crear estándares visuales y checklist diario. Checklist, las áreas que se limpiaron, las áreas que se van a hacer, ya sea diario, semanal o mensual, quincenal, todo dependiendo de la organización y de la planta de manufactura. Shisuke, disciplina, capacitación y auditorías semanales. Esta capacitación y auditorías semanales se trata de organizar al personal diario, qué es lo que se va a hacer, para dónde vamos, cómo se va a lograr, y bajo estos estándares poder tener una mejor cultura. Fase 2, seguridad y mantenimiento, 3 a 4 meses, es un promedio. Implementación de análisis de riesgo, establecer programas de mantenimiento preventivo, introducir equipos de protección personal específicos y estaciones de seguridad. En esta parte de seguridad y mantenimiento es muy importante los análisis de riesgo, evitar un incidente y accidente laboral, cronogramas de mantenimiento, ya sea de qué es lo que se va a realizar a diario, semanal, quincenal y mensual. Utilizar los PP, guantes, gafas, cascos para un mejor cuidado personal, botas de seguridad. Estandarización. La estandarización es más que todo en los documentos, que se lleva, el control de cómo se va, qué se implementó, de los chequeos anteriores, y así poder llevar una mejora de todo el plan a realizar. Verificar, un check, seguimiento y medición. Realizar auditorías 5 veces semanales con sistemas de puntuación. En esta seré breve. En la parte de verificar siempre se verifica la parte documentacional, la parte de documento de cómo se lleva el control, de qué es lo que va, y sobre todo llevar todos estos documentos al día, muy importante. 4. punto, actuar, ajustes de estandarización, identificar mejores prácticas, procesos exitosos y desviaciones. Para todo esto se necesita primero una persona que ejecute, ya sea un líder, un coordinador, una persona encargada del proceso, que esté guiando, que esté estandarizando también la seguridad y hacer cumplir todo este tipo de protocolo. Cierre del ciclo e inicio del siguiente. Reconocer y celebrar los logros del equipo. Identificar nuevas oportunidades de mejoras. Actualizaciones para el siguiente ciclo. PB. Planear, hacer, verificar y actuar. En pocas palabras. Institucionar los cambios exitosos en el sistema de gestión permanente. En reconocer y celebrar los logros del equipo es los buenos resultados que se logran, hacia dónde va, hacia dónde se lleva, y lo más importante, los indicadores que se han cumplido durante este proceso. Las oportunidades de mejora es más que todo es los tiempos muertos, que ya no puede haber supuestamente tiempos muertos para este tipo de actividad, para mantenerse activos al 100%. Plan de sostenibilidad. Gobernanza. Designarte responsables que pertenezca a cada sistema de seguridad, calidad y los 5 S, muy importante. Capacitación continua. Programa de introducción para actualización para nuevos empleados.
Capacitación continua debe ser diario, por lo menos 10 minutos, 15 o máximo 30 minutos al día, en, antes, durante o después de la jornada laboral, ya sea al finalizar, para ver cuáles fueron lo bueno, lo malo y los procesos a mejora de este proceso. Los beneficios esperados, como lo había comentado, reducción de tiempos muertos, tiempos de herramientas, seguridad, sobre todo con los EPP, elementos de protección personal, calidad, reducción de variabilidad y defectos, cultura, desarrollo de mentalidad de mejora continua en los niveles, no habrá tiempo muerto. Aquí está un pequeño, qué pena, disculpen. Qué pena, disculpa que se me regresó, aquí voy. Pequeño diagrama que me dice cómo es el diagrama de flujo que se ve ahí. Inicio de la problemática, va por fase. La fase 1, que es el análisis de la situación. Vamos con el planear, hacer, verificar y actuar. La segunda fase, que es la implementación, las 5S, seguridad, retroalimentación y procesos del SOP, soporte de documentación. Fase 3 es el monitoreo, las auditorías, los indicadores, la verificación, la seguridad diaria, revisión de equipos y mejora, análisis de resultado, si cumple o no cumple con el objetivo estandarizado, y de tal manera llegar hacia donde queremos llegar, hacia resultados, reducir los accidentes un 60%, calidad de mejora, cultura de mejora, todo esto para una mejor productividad. Con base a esto vamos al segundo, el procedimiento, que es el POE, procedimiento operativo estándar. Para todo esto, esto es un formato el cual tenemos que llenar un código POE. Cada quien tiene un código POE que puede significar es el número de producción, si es la versión 7, la versión 8, si es la versión 1 y dependiendo la actualización, en este caso la 2.0. La misión, la fecha de hoy. Información general. Título del procedimiento. Muy importante el título del procedimiento que se vaya a realizar. En este caso dice operación segura de estación de soldadura por la ola, línea de ensamble principal. En este caso van a soldar un equipo tecnológico. Área de aplicación, departamento de producción, línea de ensamble. Van a ensamblar. Objetivo, estandarizar el proceso de soldadura por la hora para asegurar la calidad consistente, seguridad del operario y la eficiencia operativa. Muy sobre todo tener en cuenta los EPP. Alcance, aplica para todos los operarios, supervisores y personal de mantenimiento que trabajen en o cerca de la estación de soldadura. Muy importante mantener la seguridad del personal a cargo a realizar este tipo de labores. Responsable de aprobación, gerente de producción. Revisión, los ingenieros en proceso. Frecuencia, anual o cuando ocurran cambios significativos. Referencia, esto es un manual interno o reglamento de seguridad industrial, el cual aplica para las personas o empresas que estén realizando este tipo de actividades. Como esto es un equipo de soldadura, van a trabajar en soldadura, los EPP disponibles van a ser sobre el calor. Guantes de soldador, quebra resistencia a 500 grados Celsius. Verificar integridad sin corto de desgaste. Más que todo la calidad, el uso, para poder brindar la seguridad a ese trabajador. Gafas de seguridad, lentes con protección UV, gafas limpias, sin rayadura, sin abolladura, sin golpes, sin grietas que no estén agrietadas. Delantal, algodón tratado con manga larga, sin manchas, sin residuos. Zapatos de seguridad, entre otros. Los parámetros del proceso es
temperatura, la velocidad de la cinta, altura de la ola de calor, tiempo de precalentamiento, flujo de la densidad, en qué se van a trabajar, y lo más que todo es la frecuencia. Cada 2 horas por el lote, la velocidad es al turno, al inicio del turno, la altura ahora es 4 por hora, dependiendo de los turnos también. Ángulo de contacto diario, siempre debe ser diario. Tiempo de precalentamiento por lote, por producción. Flujo de densidad semanal. Procedimiento paso a paso. La actividad detallada, la verificación de quién hace y quiénes son los responsables de cada acción a realizar. En este caso tenemos verificar los EPP, es el operario, y lo verifica el supervisor. Siempre debe haber una persona encargada de verificar este tipo de acciones. Muy importante saber eso para no pasarse ningún detalle ante cualquiera novedad. Arranque y calibración. Siempre es importante tener en cuenta todo este tipo de acciones para poder dar una mejor obra de calidad e iniciar una mejor labor con este tipo de encender el equipo, temperatura, ejecutar pruebas, evaluar, registrar parámetros. Listo. Todo esto con base a la seguridad de los EPP y seguridad del operario. Operación normal. Listo. Aquí se muestra el tiempo de frecuencia, que sean 30 minutos, horaria, 2 horas y según la necesidad. Fase parada de limpieza. Siempre va a haber una limpieza en el turno, antes, durante o después. Ese procedimiento, y por último tenemos aquí la evaluación. En la evaluación vamos a hablar de las categorías 5S. Empecemos con SEIRI, clasificar. El criterio de evaluación serían materiales necesarios. Colocamos una fecha de cuándo inicia. La evidencia fotográfica, siempre agregar una foto al momento del proceso y de tener esto en una evaluación muy importante para verificar el proceso que está realizando. Seiton, ordenar, es el segundo proceso a hacer. Herramientas designadas, materiales, pasillo, identificación. Siempre cuentan con registros fotográficos. Seiso, limpiar, una fecha también estándar, ya sea cualquiera. Seiketsu, estandarización. Shiksetsu, disciplina. Para estos también todo esto va evaluándose qué punto de criterio se cumplió, qué no se cumple, puntuación. En este caso, solo materiales y herramientas. 1 es cumple y 0 no se cumple. Y así va acumulando los puntos hasta llegar al número 20 de 100 para un nivel inicial. En este caso se cumplió la primera línea de ensamble, 15 de 100. Hallazgos críticos, componentes electrónicos dispersos en una mesa de trabajo. Herramientas compartidas sin ubicación fija, destornilladores y pinzas. Estos casos no deben pasar. Siempre deben estar con sus herramientas y más que todo en una mesa de trabajo hay que mantenerla limpia constantemente. Cables de alimentación en pasillo, riesgo de tropiezo, una caída, incidente o accidente laboral. Ausencia de etiquetado, contenedores de materiales, derrame de soldadura, no limpiado adecuadamente. Almacén de materiales, 12-10, hallazgos críticos. Componentes ocultos, estante sobrecargado, no hay sistema FIFO. El sistema FIFO es entra y sale. Pasillo bloqueado, área de soldadura,
FIFO, perdón. Primero en entrar, primero en salir. Freeze in, freeze out, visible. Qué pena que me tocó regresarme. Estación de soldadura. Bueno, en la estación de soldadura también hay hallazgos críticos. Ventilación obstruida por materiales almacenados. Muy importante en el área de ventilación no estar obstruida. No estar obstruida para no ser afectado por las altas temperaturas en el área de soldadura. En laboratorio de control de calidad, hallazgos críticos, instrumentos de medición sin calibración visible, documentación mezclada con muestras. Muy importante aquí, en esta parte de documentación mezclada con muestra, siempre la documentación, como en el punto anterior, debe de tener con un registro fotográfico. No ir mezclada que uno por aquí, la otra por allá, no. Siempre hay que estar documentación, algún registro, y las muestras son diferentes. Siempre hay que tener eso en cuenta. Mantenimiento de herramientas prestadas sin sistema de control, repuestos mezclados sin clasificación, aceite y lubricante sin contención secundaria, áreas prioritarias. Aquí, en resumen de todo esto, para este tipo de evaluación, hay que siempre tener en cuenta las tareas prioritarias. ¿Qué son las tareas prioritarias? El orden, el control sobre todo lo que se va a realizar. Estación de soldadura, prioridad alta, se manejan ya. Alto de accidentes, quemaduras, inhalación de humo, como siempre. Almacén de material, prioridad alta, media. Impacto financiero por inventario obsoleto. Hay que rotar el inventario. Siempre hay que inventar el inventario, always. Se vuelven obsoletos, se oxidan las cosas, no se utilizan. Siempre hay que tenerlo en cero. Plan de implementación 5S por 5 días, perdón. Listo. En la primera semana, que es la semana 0, donde se va a implementar este tipo de cosas, se miden los responsables por área, los nombres y los tiempos a dedicar al proyecto. Los roles a cargo, ya sea el supervisor hasta el representante de calidad en cada una de las áreas. Primero iniciamos con un día 1, capacitación. Siempre hay que capacitar al personal en la actividad que se vaya a realizar o hacer, para tener en cuenta las actividades diarias de cada quien. Semana 1, SEIRI. Actividades a realizar: diagnóstico visual, etiquetado, área de cuarentena, eliminación o reubicación. Los responsables, los recursos. Las métricas son los registros fotográficos o el objetivo a cumplir de cada proceso. En este caso, fotografiar el estado actual o identificar elementos innecesarios. 100% áreas fotografiadas. Se cumplió con la métrica, se cumplió con el objetivo y, más que todo, dice qué día a realizar hasta completar la línea de ensamble principal, que es SEIRI. La semana 12 es SEITON. Les toca actualidad de frecuencia, sharpboards, delimitación de áreas, sistema visual FIFO, freeze in, freeze out, primero en entrar, primero en salir, la descripción de los materiales, los responsables por área, los recursos, las fechas de lunes a viernes, y las métricas es el indicativo a cumplir, en pocas palabras. La semana 13 le toca SEISO, que es la limpieza. Es el checklist de limpieza. Quiénes son los responsables. Y, sobre todo, 100% superficies limpias, checklist aprobado. 100% con áreas de responsable para un mejor control de limpieza. Semana 4, Seiketsu. La semana 4, la estandarización es
la documentación en pocas palabras. Es, ejemplo, la primera descripción dice documentar mejores prácticas 5S por área, a quienes toca, la planilla de soporte y que estén soportadas al 100%. Semana 5, Shizuka, disciplina. Shizuka, disculpe la pronunciación. I don't know pronunciation English. Excuse me. Shizuka. Algo así, qué pena. Actividad. En esta semana, que es la disciplina, siempre vienen las auditorías, los programas de reconocimiento, la capacitación continua y el sistema de integración. Todo siempre en la misma semana. De lunes a viernes, quienes tocan la métrica, quienes son los encargados y responsables, y así dando por finalizar este tipo de proyectos. No siendo más, muchas gracias, muy amables, y con esta me despido.